Si la prostitución es el oficio más antiguo del mundo, la corrupción es probablemente el vicio más antiguo del mundo. Es un gusto saludarles nuevamente. Efectivamente, pudiera ser que la corrupción es el vicio más antiguo, ya que este se origina por los instintos humanos más primitivos. Pero una de las formas más palpables es la corrupción política. Ese es el tema de hoy, como se los prometí, quizá uno de los temas más complejos de abordar, uno de los temas más escarpados y que a la vez es de los más actuales, que despierta pasiones, por supuesto que despierta pasiones, que afecta a todas las naciones o sujetos, pero en grados diferentes y a veces diametralmente opuestos. Si es usted hispanoparlante, en particular latinoamericano, le aseguro que su país padece de este cáncer. Un cáncer que nos invita a reflexionar para evolucionar. La corrupción existe en todas las disciplinas por la simple razón que es obra del ser humano. Entre los animales no hay corrupción. Y es en la política donde se vuelve muy palpable y suele causar mucho daño. En México y en general en Latinoamérica, la corrupción ha sido permanente. La pregunta es, ¿por qué el tipo de político de estas naciones, o también de otras por supuesto, se corrompen con tanta facilidad? ¿Por qué en Noruega o Finlandia no ocurre lo mismo? Si bien hay cierto grado de corrupción, pero es mínima. ¿Por qué África tiene los países más corruptos del mundo? ¿Por qué hay naciones que lograron salir o prácticamente salir de la corrupción en tiempo récord? Bien, pues esta saga, que constará de 3 vídeos, intentará dar respuesta. Pero recuerde, este es un simple video. No podrá detallar ni abordar todo lo que yo quisiera. Es solamente un acercamiento que habría que desglosar y profundizar. Esta es la primera parte, esta es la primera entrega. Será una saga de 3 vídeos. El tema es bastante complejo, que no puede abordarse ni en 3 vídeos, ni en 4, ni en 10, ni en 20, ni en 500 videos. Es algo bastante complejo. Pero bueno, hoy es 14 de septiembre, veo que la gente está muy alegre y por ahí en uno de los departamentos están cantando y con música. Espero que no se oiga tanto. Ya cerré las ventanas. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Bien, en México, les voy a contar algo curioso. En México ocurrió algo con la llegada del COVID. Es entre broma, pero no tanto. Se dio un fenómeno extraño. Entre 2019 y 2020 inició la diseminación del COVID por todo el mundo, como usted ya lo sabe. Pero en México ocurrió un fenómeno particular. Les repito, yo lo platico como que entre broma y serio. Y es que a México llegó no uno, sino 2 virus. Por una parte, el virus del COVID, pero además llegó el virus del peje. Cuando platico esto a mis amigos ponen una cara de asombro porque sabe que yo no suelo hablar de un presidente y menos mal o bien, salvo en casos muy particulares. Pero bueno, no se espante, no tiene nada que ver con el presidente, es un presidente muy aceptado. El 75% según la última encuesta que leí, pues tiene nivel de aceptación altísimo para un presidente que va dejando el poder. Pero bueno, esa es otra historia. No voy a hablar ni bien ni mal de él. Déjenme explicarlo. Guarde la espada, por si ya la había sacado, guárdela. Cuando pescabas el virus del COVID, presentaba ciertos síntomas. Y cuando pescabas el virus del peje,
igualmente presentaba síntomas. Esto tiene que ver con la política en México. ¿A qué me refiero? El peje es el apodo, porque si usted es de otro país no lo va a saber, es el apodo que pusieron los adversarios al presidente de México, conocido también como AMLO, por sus iniciales. Repito, no se espante, no voy a hablar ni a favor ni en contra de este singular personaje. Tengo una percepción muy particular de este ser humano, la cual no voy a externar. Más bien voy a describir un curioso fenómeno que coincide con los tiempos y más o menos con los tiempos de cuando ocurrió la pandemia, cuando inició la pandemia. El virus del peje, cuando entraba o cuando entra a un cuerpo humano, o más bien a su mente, a la mente de un ser humano, presenta dos tipos de síntomas. La persona se vuelve amlofóbica o amlofílica. Amlofóbica o amlofílica. Las filias y las fobias. Ese es el punto. Ese es el punto importante. Es decir, provocaba que lo amaras locamente o que lo odiaras a muerte. Pero claro, esto es de manera chusca. Una manera chusca de mirarlo, un tanto en broma, pero no tanto. El fenómeno se dio y sigue aún. Y lo platico porque tiene que ver con el tema de la corrupción. Las filias y las fobias son efectos patológicos que suelen afectar al ser humano y pueden corromper nuestros pensamientos. Y de igual forma, como se desarrollan vacunas contra el COVID, también existen vacunas o un antídoto contra los virus ideológicos, virus que necesitan un activador que en este caso fue una postura política contraria a la hegemónica. La vacuna para este virus es el desarrollo de una conciencia elevada. Esa es la vacuna, desarrollar conciencia. Pero eso no lo da AstraZeneca. Las muy pocas personas que he observado con un nivel alto de conciencia, me di cuenta que no les afectó el virus del peje. Es decir, ni lo odian ni lo adoran, lo cual significa que están libres, o más bien que sus emociones no se alteran, no alteran la conciencia de la realidad política. Debo aclarar que con esto no estoy, bueno, ya lo dije, pero quiero que quede bien claro, no estoy sugiriendo que el presidente de México sea un virus, para nada, para nada. Más bien es como una metáfora. Uso la figura del presidente para efectos de la analogía, pero él no tiene nada que ver. El punto es que para un análisis político deberemos estar libres de virus que calienten nuestras cabezas, lo cual garantiza un análisis más objetivo. Las filias y las fobias provocan temperatura emocional que impiden pensar bien, tal como lo observo en las personas que odian o que adoran al presidente de México. Así como puede ocurrir con cualquier presidente del mundo. Por ejemplo, ahorita el caso de Argentina, hay quien lo adora y hay quien lo odia. O con algún actor de cine, con un cantante, un deportista, o actualmente también con Donald Trump. Hay quien lo odia y hay quien lo adora. En este tipo de filias o fobias enfermizas, el sujeto o cosa que las provoca no tiene ninguna culpa. Más bien es una alteración del sujeto que la padece. Ahora observo en México amlofílicos y amlofóbicos. Ambos, amlofílicos y amlofóbicos, los observo pelear por todas partes. Incluso ha separado familias. Se llega a la violencia con facilidad. Y la violencia no nada más es pelearse a golpes, no es con el puño. Hay violencia verbal, violencia ideológica, hay violencia simbólica, en fin, hay muchos tipos de violencia.
Pero el desarrollo de una visión espiritual vuelve inmune las mentes de este y de cualquier virus. Y pongo virus entre comillas. Así es que, si usted desea seguir con esta saga, esta larga saga sobre la corrupción, le pido se quite la cachucha de las filias y las fobias, quítese la playera de su partido político o de la izquierda o de la derecha o de las pasiones políticas. El mejor análisis exige entrar sin temperatura, sin fanatismo. De esta forma podremos tener un mejor acercamiento a la verdad, lo cual resulta muy complejo cuando uno ha pescado cierto virus ideológico. Esta saga no ataca a nadie, solamente describimos hechos vistos desde lo alto. Para analizar algo desde la superconciencia, debemos entrar sin temperatura. Así lograremos distinguir lo esencial de lo que no lo es. Hagamos el intento. Esa es la invitación. La corrupción es la desnaturalización de un ente cuando éste actúa no regido por el fin que le impone su naturaleza, sino en función de un fin ajeno. Eso es lo que nos dice una simple definición. Bien, pues con esta definición podemos definir el sentido. Nuestra naturaleza es divina, pero los fines ajenos a ella, en una etapa evolutiva, son los instintos animales. Vamos a desglosarlo. Tenemos al menos dos formas de mirar la corrupción. Desde dentro de su universo, de su hábitat, de manera material, este es el nivel que manejamos las mayorías, o podemos mirarlo desde un nivel superior, como lo es el filosófico. Pero aún tenemos un tercer nivel, el espiritual. Este es el reto del video, que de antemano sé, lo tengo bien claro, plantea un objetivo yo creo que imposible, pero trataré de acercarme al menos un poquito en el análisis de la corrupción a partir de los tres niveles del conocimiento. La corrupción es la cara visible de la resistencia de seres humanos evolutivos espaciotemporales a vivir de acuerdo a los valores supremos, a la regla de oro. Analice cada una de las palabras que dije. La corrupción es una de las tantas manifestaciones producidas por la tensión de la compleja unión de dos polos opuestos en un ser personal. Esos polos son la naturaleza animal con la espiritual. Por lo tanto, la corrupción es resistencia que produce tensión. Es como cuando usted padece una enfermedad interna y como consecuencia su cuerpo entra en una tensión físico-química. Entonces aparecen granos, protuberancias en su piel, manchas, por ejemplo, esta mancha que tengo aquí es síntoma de algo. Que por cierto me están haciendo estudios ahorita para ver si no es esa cosa horrible que no quiero mencionar. Bueno, pero pueden aparecer estas manchas, ámpulas o cualquier otra manifestación en su organismo, que no son otra cosa que la parte visible de una enfermedad, como el cáncer, la diabetes, etc. Pero yo no, yo no es cáncer. Bueno, por lo tanto, cada vez que observe corrupción en cualquier institución, por ejemplo, en el gobierno o la familia, en su propia familia, entonces es señal que usted vive un estado de tensión, muy común en realidades temporales aún demasiado densas. La corrupción genera acciones, ideas o sentimientos arraigados a un estado material egoísta
del vivir en un momento del tiempo. Si lo viéramos de manera lineal, nosotros ahora, como civilización humana, estamos un poco debajo del nivel intermedio del trayecto que como sociedad espacio-temporal habremos de recorrer. Es decir, viajamos de la imperfección de origen animal a la perfección de origen divino. Pero este recorrido lleva tiempo y los seres de su tiempo tienen que vivir sí o sí con sus virtudes y debilidades. Tenemos que vivir un estado evolutivo entre ambos polos. En este recorrido hallaremos síntomas de la natural resistencia entre ambas realidades, tan opuestas. El nivel de corrupción de un país, de un gobierno, de un poder institucional, de la familia o de usted como individuo es indicativo de un nivel evolutivo. De un nivel evolutivo demasiado material, pero que usted puede vivirlo desde esferas filosóficas y espirituales. Debemos preguntarnos, ¿en qué nivel nos hallamos frente a cada una de las debilidades humanas? Cada cual reacciona de manera diferente ante ellas y ese nivel de reacción establece un nivel evolutivo. Reflexione sobre esto. Cuando la cosa, es decir, el fenómeno material, hace contacto con un ser humano a través del acto evolutivo del discernimiento filosófico, entonces el sujeto comienza a darle un valor a la cosa, ya no material, sino inmaterial. Le pregunto, ¿cómo reacciona usted ante fenómenos desagradables, como el de la corrupción o a eventos políticos con los cuales no coincide? Obsérvese. Ese será su nivel evolutivo. Son reveladores. Ya por ahí hice un video sobre los reveladores. ¿Reacciona usted con coraje? ¿Con miedo? ¿Miedo? ¿Con simpatía? ¿Con sed de venganza? ¿O con misericordia? ¿Con ecuanimidad? ¿O reacciona con violencia? ¿Con orgullo, con soberbia, etcétera? La reacción a la realidad es una respuesta directamente proporcional a su grado de conciencia espiritual. Esto ocurre en México con la amlofobia y la amlofilia. ¿Ya ve cómo no tiene nada que ver con el presidente? No es el presidente el que estamos hablando. Estamos hablando de usted, de mí, de todos. Debemos tener claro una cosa esencial. Desde una visión espiritual, los creadores de esta realidad decidieron crear todo tipo de seres. Si el libro azul es correcto, repito, si el libro azul es correcto, es un sí condicional, existe una inmensa realidad paralela a la nuestra. Una inmensa realidad de seres que por millones o billones quizá, cuidan y administran el planeta Tierra, pero no tienen la densidad material como la nuestra. No son visibles a nuestro espectro visual. No obstante, eventualmente se dejan ver y cada vez más seguido. El creador o creadores diversificaron a sus criaturas, muchas de ellas, digamos que nacen perfectas, pero otras no, como nosotros. Pero la idea es que todo ser dotado de cuerpo, mente y espíritu y una personalidad, ya sea en el estado, en el acto, más bien, ya sea en el acto, o sea, que creen seres perfectos o creen seres que pueden ser perfectos en el acto,
o mediante un proceso espacio-temporal. Permítame un segundo porque quiero ver si está grabando. Sí, ya sin mis lentes ya no veo bien. Bueno, decía de un proceso espacio-temporal que se acerquen a la perfección divina. Una de las tantas técnicas para lograr tal meta es la técnica cósmica llamada evolución, la cual es asignada a los seres humanos como nosotros. Esto significa que nuestros creadores saben que para llegar a niveles superiores es indispensable errar, equivocarnos, estar expuesto a las tribulaciones, al pecado, a los conflictos, a las debilidades mismas que suceden en el ambiente espacio-temporal y que nos seducen a través de la posibilidad de corromperse o de corrompernos. Efectivamente, dije posibilidad de corromperse. Eso es justamente lo grandioso del ser humano. La posibilidad del mal nos vuelve libres. Solo se corrompe aquello que lo tiene como opción. Cuando no hay libertad, no hay corrupción. Un animal no se corrompe porque no tiene libre albedrío. Por eso es que entre los humanos existe el derecho, las leyes, los jueces, que buscan evitar caer en la cruda naturaleza animal. Bueno, al menos en teoría, porque quien tiene encomendada esa labor, un servidor público, es también humano. El estado social mundial que vivimos en la actualidad es igualmente un indicativo del nivel evolutivo que tenemos. La corrupción se observa en todas las naciones, y esto es simplemente debido a que en cada nación habitan seres humanos en proceso de purificación. No obstante, no es lo mismo la corrupción extrema que se vive en ciertas naciones, por ejemplo Somalia, que la de Dinamarca. Es posible mirar la corrupción en el ambiente mundial y basta mirar las guerras que tenemos en la actualidad entre bloques mundiales adversos, particularmente entre Oriente y Occidente. Los supuestamente países más avanzados como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, entre otros, y en segundo término China o Rusia como otro bloque, son los que producen más muerte a través de la fabricación de armas, ya sea para uso nacional o para venta. La corrupción es una especie de autoatentado contra el alma. No olvide esto, un autoatentado contra el alma, que puede manifestarse de muchas formas, pero generalmente lo hace a través de un pensamiento distorsionado que termina siendo visible y dañino socialmente. ¿Qué significa esto? Las leyes aceptadas mundialmente son equivalentes al tipo de sociedad que tenemos. Es decir, nuestras verdades aplicadas a través de leyes de este tiempo dan como resultado un escenario, este que vemos ahora. Existen leyes y jueces porque es un tiempo de humanos cuyo nivel evolutivo no permite el autogobierno. Pero desafortunadamente, el sistema legal tiene enormes deficiencias. ¿Cuántas personas justas e inocentes mueren en las guerras? ¿Cuántos inocentes envejecen en las cárceles porque no pueden pagar un abogado para pagar su libertad? Eso ocurre mucho en México y en muchísimos países. ¿Cuántos delincuentes violentos o de cuello blanco se hallan en libertad gozando de una vida material llena de lujos? Mientras muchas personas que se guían por valores espirituales viven en una miseria económica. En ciertos países la corrupción se respira en el ambiente. Basta mirar los excesos materiales de ciertos servidores públicos en contraste con la enorme pobreza de las mayorías. En otras palabras, la humanidad trabaja con los valores
que su estado evolutivo le permite reconocer capacidades y fortalezas y debilidades que dispone cada nación y cada raza, cada sujeto. La experiencia que tenemos como naciones o como individuos, tanto de nuestras debilidades como fortalezas, es decir, la fricción dialéctica entre instintos de origen animal con valores supremos espirituales, establece un estado social, no solamente político, sino en todas las instituciones. Y claro, en particular en cada uno de nosotros. En otras palabras, somos el resultado de la confrontación de lo animal con lo espiritual. Ese es el activador evolutivo. Esta confrontación se da a nivel personal, pero transmite su frecuencia hacia lo social palpable en las instituciones. Nuestras instituciones son tan eficientes según los seres humanos que las integren. Por eso es que debe cambiar el ser humano y no exactamente el sistema. Porque los sistemas los cambian los seres humanos. No se autocambian porque no son organismos, son sistemas. Pero como el ser humano no puede cambiar, no puede cambiar en el acto, no podemos cambiar en el acto, entonces deben existir sistemas legales temporales eficientes que regulen nuestras pasiones. Pero esto se vuelve una paradoja, ya que quien interpreta las leyes y da sentencia no es un extraterrestre. No es un extraterrestre, tampoco es un ángel, es un juez. Un juez, o un magistrado, o un ministro, un humano limitado. Justamente ahí radica parte del problema. ¿Qué pasa cuando el ser humano en general no ha logrado un alto nivel evolutivo? ¿Significa esto que entonces deberemos acostumbrarnos a tener instituciones ineficientes, corruptas? Debemos aceptar su existencia, eso no hay duda. Tenemos que aceptar eso que ocurre. Son parte de un estado evolutivo. No debemos pelear, pero debemos luchar para cambiarlo, eso sí. Es claro que existe gran sufrimiento humano, sea por gobiernos tiránicos o por países militares, imperialistas, que a la menor provocación sueltan un ramillete de bombas, o por lo que usted guste. Sencillamente por falta de amor, por decisiones al margen de los valores espirituales. La situación mundial es reflejo del actuar de cada ciudadano del mundo. Entonces es señal de que nuestro estado evolutivo generalizado es precario. Si hay corrupción en su país, es indicativo que hay cierto nivel de corrupción en usted, en mí. Suceso natural en sociedades evolutivas espaciotemporales. Desde luego, la corrupción tiene niveles y es tan grave o suave según la posición que usted tenga en la sociedad. Si usted es corrupto en el hogar, afecta matemáticamente a sus familiares cercanos, pero lo grave está en que esa debilidad se proyecta geométricamente hacia la sociedad. Si bien robarse un bolillo por hambre es una falta, no se equipara a cuando un político se roba millones de dólares. La corrupción afecta en grados diferentes, pero no deja de ser corrupción. Si usted es corrupto o corrupta, afectará a su entorno, grande o pequeño. No olvide este párrafo del libro azul. Nuestros ideales tienden a crecer en progresión geométrica, mientras que nuestra habilidad para vivir de acuerdo con ellos tan solo aumenta en progresión aritmética. Esa es la lucha que tenemos ahora en todas las instituciones, desde la familia hasta las instituciones públicas, como las políticas. Muchas veces sabemos lo que es bueno, pero qué complejo resulta aplicarlo personal y socialmente.
Y en gran medida se debe a que los valores supremos deben ser reconocidos y aplicados por cada uno de nosotros. Buscamos paz y armonía social, pero pregúntese qué tan capacitados estamos todos y cada uno de nosotros. Primero para reconocer la verdad y luego para aplicarla. Observo que ya se está oscureciendo y no puse ninguna lámpara. Es que cuando empecé a grabar había sol y ya se está yendo. Espero que no se empiece a ver oscuro el video. Bueno, generalmente nos sentimos víctimas, pero pregúntese si acaso no es usted verdugo o yo y no nos hemos dado cuenta. Ahí es donde la puerca tuerce el rabo. El crecimiento geométrico de los valores sociales depende de qué capacitados estemos aritméticamente cada uno de los ciudadanos. Solemos juzgar qué tan malo es el otro, pero no emitimos ese juicio hacia nosotros. Solemos juzgar y linchar a políticos, muchas veces con razón, por supuesto, pero ¿qué tanto somos capaces de juzgarnos a nosotros mismos? En el barco vamos todos. Pregúntese qué tan corrupto es usted. Yo me lo pregunto. Me pregunto qué tan corrupto soy yo. No se necesita ser servidor público para ser corrupto. Sin duda, las diferencias en la apreciación de valores despiertan las pasiones, las filias y las fobias. La prueba de que tenemos muchas deficiencias como personas la podemos observar en la situación mundial, en la situación nacional y en cada institución, empezando por la familia. Esto significa que la rectitud que deberá proyectarse geométricamente hacia todos deberá esperar el despertar de la conciencia espiritual en la mayoría de los individuos. Lo aritmético frente a lo geométrico. Por eso hablamos de animal versus ser espiritual. En otras palabras, no estamos listos para generar un mundo de paz, felicidad y armonía. Simplemente la estamos construyendo a través de prueba y error, evolución. Y esto tiene que ver con la libertad. Todo mundo vemos a la libertad como algo que tenemos por derecho. No es un derecho natural, sino social. Queremos libertad y si no la tenemos, la exigimos, a veces con violencia. Pero insisto, ¿qué tan capaces somos cada uno de distinguir nuestras acciones cotidianas hacia los valores supremos, de tal manera que nuestra libertad contribuya de manera sincera y amorosa al beneficio de la colectividad? El nosotros por encima del yo es algo que los políticos, muy pocos, han logrado visualizar. El valor supremo por encima del valor animal. Decía el poeta mexicano Salvador Díaz Mirón: nadie tendrá derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo estricto. Parece una frase para seres angélicos, no para los humanos. Sin duda, una frase asincrónica para los humanos de este tiempo. Cuando un ser humano comienza a despertar los verdaderos valores espirituales, entonces no son las leyes quien le frena. Es decir, no es el temor al castigo, el temor a una sanción económica, cárcel o hasta la pena de muerte, sino que con ese despertar espiritual ocurre una de las conquistas más grandes de cualquier ser humano: el autofreno, el autocontrol, el autogobierno, la autocontención de instintos primitivos que desean desbordarse. Esta posibilidad de gobernarse a sí mismo para el bien de los demás solo es posible a través del desarrollo de una conciencia espiritual.
Pero igual, de manera contraria, para un ser humano guiado por la luz de la verdad, no es un gran sueldo o las prestaciones, un gran aguinaldo o que le den auto nuevo por parte de la institución, lo que le obliga a cumplir bien con sus obligaciones, sino más bien el amor al servicio derivado en las esferas de la superconciencia, el amor al servicio. La capacidad de discernir valores elevados nos vuelve ciudadanos libres. Es decir, libertad, sí, pero con responsabilidad. Nos volvemos responsables de nuestros actos cuando logramos vencer los límites animales y comenzamos a transitar los valores espirituales. La corrupción es indicativa de que no hemos pasado esa línea. Por lo tanto, no podemos ser libres. Ahí está la falacia moderna de las democracias. No olvide que si exigimos libertad democrática, es para todos, para el corrupto egoísta con poder o para el delincuente disfrazado o para el santo ciudadano común. Si alguien es totalmente libre, significa que alguien será totalmente esclavo. Eso lo vivimos ahora en el siglo XXI. La cosa se magnifica cuando esa libertad en seres poco evolucionados está en manos de funcionarios públicos carentes de amor y llenos de poder, de ambiciones materiales, con infinitas ideas legales, pero nulos ideales supremos. Bien, pues, entonces, ¿cómo podemos tener una mejor visión de la realidad local y universal para entender justamente el fenómeno de la corrupción? Ya lo he dicho en la mayoría de mis vídeos. La visión científica, como la que en teoría se ejerce en diversas disciplinas, como la educación, la industria, la tecnología, en la cuestión social o en la política, etc. Esta visión científica ha sido la vara que mide todo. El científico de bata blanca o el elegante ministro de la toga o el presidente son los que dicen cómo deben ser las cosas. Pero la pregunta es, ¿quién enjuicia al científico o al ministro o al presidente o a la ciencia como institución en cualquier área? No puede ser la misma ciencia o un científico o un político de alto nivel, solo por citar unos ejemplos. Debe ser algo por encima de ellos. Existen poderes materiales, como ciertos grados políticos donde ya no existe poder superior. Hay puestos políticos donde ya no hay nada arriba. Son independientes y autónomos. De ahí los abusos cuando no existen valores espirituales en ese político, cuando ya no hay un autofreno. La corrupción es una natural consecuencia. Es por eso que debe existir un poder superior que regule o ilumine o hasta sancione esos abusos. En este caso, ese siguiente nivel es la epistemología, de la que les he hablado ya en varios videos. Por lo tanto, para analizar, por ejemplo, los conflictos políticos como los que padecemos cada día en cualquier nación, o la contaminación generada por químicos cancerígenos de muchas empresas, etc., si queremos acercarnos a la verdad o al menos darle un sentido más justo socialmente, entonces no debemos analizar el hecho desde la política misma o desde la ciencia, sino desde la filosofía. La epistemología, vista como la filosofía de la ciencia, es la que debe orientar el quehacer político y en general el de la ciencia.
La corrupción política debe analizarse no desde las leyes políticas, sino desde la visión filosófica. Si nos centramos en la cuestión política, la raíz de la corrupción no son las faltas o las deficiencias en las leyes que, si bien deben de estar bien diseñadas, acordes a las debilidades humanas, más bien el origen son las debilidades de origen animal de los humanos que la ejercen. La corrupción es natural en el ser humano evolutivo espacio-temporal. Debemos padecerla si es que queremos superarla. Pues hoy hay mucho ruido, hay música, hay canción y pasan aviones. Es que pues mañana es 15 de septiembre en México y es un día festivo, pero creo que ya empezaron a trabajar desde hoy las fiestas. Espero que no se haya demasiado ruido, tendré que aplicar algún filtro para el ruido. Bueno, gajes del oficio. La corrupción es un síntoma de nuestra naturaleza animal evolutiva. Creo que eso ha quedado claro. Por lo tanto, no es propia de un partido político. Repito, no es propia de un partido político, sino del ser humano. Y el ser humano es quien integra cualquier institución. Por ejemplo, si usted es mexicano, sea PAN, sea PRI, sea Morena, sea PT, sea el que sea, y si es de su país, cualquier partido político de izquierda o de derecha, todos tienen algo en común. Humanos de un mismo espacio-tiempo. En la medida que elevemos nuestra conciencia, lograremos una mejor sociedad. El problema de nuestras instituciones actuales, entre ellas las políticas, por supuesto, es que son demasiado densas. Por lo tanto, sus integrantes, así como sus formas de operar, por ejemplo, a la hora de tratar de impartir justicia, en las constituciones, voy a tratar de explicarlo, en las constituciones se han tratado de colocar los máximos ideales, obviamente humanos, es decir, geometría idealista, pero a la hora de intentar aterrizarla, se vuelven realidades aritméticas muy difíciles de llevar a cabo. Por eso es que la filosofía debe intervenir para elevar el nivel de análisis a un estado por encima de lo material, es decir, para un juicio justo. Para un juicio justo, el que juzga no debe ser parte del problema. De lo contrario, con facilidad caería en actos de corrupción, como ocurre en los conflictos actuales con jueces, magistrados, ministros, presidentes, etcétera, o cualquier otra posición. En la familia ocurre también. La filosofía como institución no tiene conexiones o intereses, ya que pertenece a otra dimensión, como si la tienen los que deberían de impartir justicia. No obstante, la filosofía es apenas un segundo eslabón. El ser humano debe luchar por ligar, no 2, sino 3 estados de realidad. Por nuestra naturaleza y estado evolutivo, tiene gran influencia en cada uno de nosotros el mundo material. Eso lo sabemos, somos muy densos. Lo cuantitativo, el placer inmediato, lo sensible, las posesiones, el auto que traes, tus cuentas bancarias, tus lujos, tu sueldo mensual, tu aguinaldo, la ropa que usas, los collares que usas. En general, un poder material sobre los demás. Es en el terreno de lo cuantitativo, esa parte, lo observable, lo medible. Son hechos y realidades materiales. Es el nivel científico del conocimiento. Pero como ya lo anticipé, existe un segundo nivel de análisis, el filosófico, el terreno de los valores morales, el mundo mental de los sujetos, ahí donde se generan no solamente sentimientos y emociones, sino además los significados. Es decir, ese hecho
que veo en el terreno material, como la corrupción política, tiene un significado moral que reconocemos desde la mente. El ser humano nace y progresa en el terreno material, pero conforme evoluciona, debe dar paso al segundo nivel del conocimiento, el de los significados filosóficos, que son emanados de la acción volitiva del discernimiento moral. Pasamos de un nivel material a uno mental. La moralidad está por encima de las realidades técnicas. Por eso la filosofía ilumina la ciencia, como debería ocurrir en las ciencias políticas. Pero entonces, ¿qué cosa se halla por encima de la filosofía? Porque finalmente los valores filosóficos son apreciaciones humanas. Pues cuando logramos desarrollar la capacidad de discernir significados, entonces de vez en cuando logramos apreciar valores. Valores no humanos, sino cósmicos. Los significados son la conciencia apreciativa de los valores. Es ahí cuando pasamos del nivel filosófico al nivel religioso. Pero no me refiero a la religión institucionalizada, por supuesto que no, como la católica, sino a la experiencia de la divinidad en nuestra conciencia moral evolutiva. Ahí está Dios. Entonces tenemos trazada una ruta como especie humana: material científica, moral filosófica y valores supremos religiosos. Ciencia, filosofía y religión. Es decir, la cosa, el significado y el valor. La corrupción humana nace, crece y luego debe purificarse. Es decir, se va difuminando, se va degradando, es decir, se va eliminando en la medida que pasamos de un nivel a otro. Por eso es que la acción política debe analizarse desde un nivel más alto. No es el juez, magistrado, ministro, presidente, etcétera, quienes deben autojuzgarse, ya que sería un juicio enteramente subjetivo, generalmente egoísta. Desde una versión parcial, por supuesto, de acuerdo a su visión e intereses y debilidades personales. Allí es donde nace la corrupción. En otras palabras, las leyes son mecanismos, las personalidades humanas son organismos, individualidades que muestran una actitud, que tienen personalidad y por lo tanto libre albedrío. De ahí la importancia del control de los servidores públicos por parte de la sociedad civil. De esto hablaré en las siguientes entregas, no sé si en la segunda o tercera entrega, pero ahí les voy a poner unos ejemplos muy interesantes. Bien, pues las ciencias políticas actúan a través de leyes en un estado técnico material. Ese es el estado de observación de los jueces en materia legal o cualquier otro rango político. Pero la filosofía es la observación del servidor público que trabaja en el nivel material de los hechos. No sé si me capisca. Pero en un nivel superior tenemos el valor religioso, la verdadera experiencia espiritual de esos hechos. Es cuando logramos experienciar esos hechos desde una visión cósmica de la observación filosófica, de la observación científica. Parece trabalenguas, pero tiene que reflexionarlo. Es como una escalera. Son niveles. Es decir, como lo afirma Libro Azul, el pensamiento se rinde a la sabiduría y la sabiduría se pierde en la adoración esclarecida y reflexiva. En otras palabras, lo que tienen a manos llenas nuestros servidores públicos que se encargan de poner justicia son tecnicismos legales, ideas estructuradas mecánicamente,
pero que se hallan dentro de una legalidad hecha valer por humanos de origen animal en un estado evolutivo espacio-temporal, más cuantitativos que valores cuantitativos. Yo sé que las leyes surgieron de experiencias desde hace muchísimos años, sabemos del derecho romano, finalmente surgieron de necesidades que se colocan en libros, en leyes. Pero bueno, no quiero meterme más ahí. En suma, tenemos servidores públicos tremendamente poderosos, trabajando prácticamente en libertad, no todos, hablo de los de hasta arriba, generalmente dominados, algunos más, otros menos, por instintos animales, con muchas leyes en la cabeza, pero poco amor en el alma. Allí está el origen de la corrupción. Bien, pues hasta aquí la primera entrega de esta saga de 3 videos sobre la corrupción. Ya me cansé de estar sentado, creo que me aventé pues casi una hora. Lo que sí, casi una hora. Bueno, falta mucho, es un tema súper extenso, muy interesante, que implicaría meternos a la sociología, a la epistemología, a la historia, a la filosofía, incluso la psicología, a la ingeniería social. Es un tema impresionantemente extenso. No lo voy a hacer porque, pues bueno, sería trabajar en 20, 30, 50, 100, 200 videos y no es el objetivo. Si usted tiene curiosidad, puede ver mis anteriores videos porque todo esto lo explico de manera con un enfoque diferente, bajo temas diferentes. Bien, pero en una semana tendrá la próxima entrega. Hay muchos puntos de tremendo valor para estos tiempos. Los abordaré, como ya les dije, en 2 o 3 entregas restantes. Lo sé bien, son videos largos. Por eso es que este canal no es para cualquiera. Por eso este canal tiene pocas visitas y eso me enorgullece. Porque quiere decir que este canal es selectivo. No es para las mayorías. Solo el que tiene sed buscará agua. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.